Sean todos bienvenidos al curso de fitopatología. El código del curso es FG008, correspondiente a la semana 9, y el tema es nemátodos y su taxonomía, características principales y las enfermedades que estos causan. Iniciaremos entonces con el objetivo de la clase, y es precisamente que los estudiantes de Universidad Rural de Guatemala conozcan los nemátodos, su taxonomía y características, así como las enfermedades que causan a las plantas. Vamos a ver un poco de los nemátodos. Vamos a ver su taxonomía. Pertenecen al reino Animalia, al subreino Rumetazoa y al superfilo Ecdysozoa, Nematoida y al filo Nematoda rudolfi. Tienen diferentes clases, la Andenoporia y la Cecernentea. Tienen los nemátodos, pues su nombre procede o se deriva de la palabra y del griego hilo y de oídos, con aspecto de, también conocidos como nemátodos y nemaltelmintos. Son un filo de vermes pseudocelomados. Vamos a continuar entonces. Y la literatura nos indica que estos, comúnmente conocidos como gusanos redondos, los nemátodos, son uno de los grandes filos taxonómicos. Son los que se clasifican en invertebrados del reino animal o reino Animalia. Ustedes en su pantalla pues están viendo algunos de los ejemplos de unos nemátodos y podrán darse cuenta que la mayoría de ellos se les conoce como gusanos redondos, pero las formas son variadas. Continuamos entonces con las características y vemos varias características en pantalla. Tenemos que viven en cualquier entorno, es decir, se adaptan a cualquier ambiente. Su tamaño es muy variado, tal cual lo mostré en la diapositiva anterior. Tienen un cuerpo redondo y alargado, como en la diapositiva anterior, pues se darán cuenta que varias de estas características representan lo que estaban viendo. Tienen una excelente capacidad de adaptación, diferentes estrategias de alimentación. Estos nemátodos, su característica particular es de que se pueden reproducir sexual y asexualmente. Su ciclo biológico es directa e indirectamente y su curva de crecimiento es logarítmica. Y ahora vamos a ver la clasificación y tenemos que los nemátodos pues pueden clasificarse en dos: tradicional y según estudios moleculares, es decir, qué estudios ha tenido este reino para poder establecer algunas de sus características. Y vemos entonces que su clasificación tradicional corresponde a Cecernentea, como lo vimos anteriormente, y Andenoporia. Es importante mencionar que otra clasificación de los nemátodos es de estudios moleculares, y esto precisamente es Cromadoria y Enoplea, que estos son organismos que pues de alguna u otra manera han dado lugar a diferentes estudios y, como lo vimos en sus características, pues tienen variadas características que los definen y los hacen únicos sobre la Tierra, tal cual como su tamaño, el entorno en donde viven, se pueden desarrollar de alguna u otra manera. Es decir, estos animales, estas especies en sí son bastante peculiares y tienen una alta capacidad de adaptación. Vamos a continuar entonces con algunas enfermedades y tenemos que los nemátodos en la mayoría de ocasiones se encuentran en el suelo. Nosotros podemos darnos cuenta cuando escarbamos una planta, específicamente en su raíz, y tiene muchos arrocitos en forma de arrocitos, animalitos en forma de arrocitos, o de alguna u otra manera pues los podemos visualizar dispersos en el suelo. Por tal motivo, pues la literatura nos lo indica, que por tanto su ataque se realiza exclusivamente sobre las raíces, lo que les estaba comentando. Los nemátodos atacan directamente a las raíces, estas se las comen y dejan un sistema radicular
a la planta, por lo que da lugar a que la planta muera. Y esto supone un problema para la agricultura. Hagamos de cuenta que tenemos una plantación de una manzana de maíz y tenemos un ataque de nematodos. Estos nematodos pues no van a dañar a las hojas, no van a dañar a los troncos, no van a dañar a los frutos, van a dañar directamente a la raíz. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es de que se van a consumir el sistema radicular. Van a desaparecer prácticamente todo el sistema radicular. Y esto pues es un problema para la agricultura porque muchas personas no pueden visualizar el problema como tal, no lo pueden observar. Y al final de cuentas, cuando ven, la planta ya está muerta, la planta ya se ha marchitado y se pierde toda una manzana o toda una cosecha. Entonces es importante que nosotros podamos distinguir y podamos darle un respectivo control de acuerdo a lo que veremos en la siguiente diapositiva. Vemos entonces que para controlar estos nematodos vamos a tener un control físico, un control cultural y un control químico, además de un control biológico. Uno de los controles físicos que podemos tener es precisamente el método del vapor, porque los nematodos únicamente se establecen y pueden sobrevivir a ciertas temperaturas. Además del vapor y la solarización, es importante que estos métodos sean efectivos para que no afecte de manera directa a nuestro sistema radicular. Vamos a continuar entonces con el control cultural, y parte del control cultural se tiene a bien la rotación de cultivos. Esto con el fin pues de que los nematodos no afecten a las plantaciones, y son prácticas que pues los que realizan, las personas que realizan directamente la cosecha tienen de una manera efectiva. Otro efectivo control cultural es el cultivo de trampas, cultivo de cobertura, las enmiendas orgánicas, la biofumigación y pues obviamente cultivar en resistentes e injertos. En el control del sistema químico podemos utilizar nematicidas fungizantes o no fungizantes. Los nematicidas fumigantes son los que actúan en su mayoría de tiempo en su fase gaseosa. Y pues estos eliminan gran parte efectivamente de los organismos vivos, siendo estos fitotóxicos con un efecto totalmente irreversible, por lo que deben aplicarse en preplantaciones como gas inyectado. Una de las características de estos nematicidas es de que se pueden aplicar ya cuando la planta esté establecida, porque no son fitotóxicos directamente para la planta, entonces tenemos una oportunidad para poder aplicar. Continuamos entonces con el control biológico, y este abarca el control natural. Podemos citar el ejemplo de la introducción de especies no nativas, es decir, especies que no estén en esa área, en esa región o incluso en esa plantación. Y también el uso de plaguicidas derivados de plantas, hongos, animales y otros que se hayan aplicado en las plantaciones. Un control biológico también que podemos utilizar son las bacterias y los hongos, puesto que estos actúan en contra de los nematodos. Y pues sabemos que día a día los controles para el establecimiento de una plantación y para verificar efectivamente que no posean enfermedades están siendo muchos. La tecnología y las prácticas culturales que se han tenido desde hace mucho tiempo han contribuido precisamente con el control de estas enfermedades. Bien, entonces vamos a iniciar, luego de la intervención de la literatura, con unas preguntas de estudio. Y es que tenemos 3 preguntas de estudio para que ustedes puedan tenerlo en cuenta y puedan responderlas para que lo tengan como parte de su estudio. Vamos a iniciar entonces con la pregunta 9.1 que dice: ¿cuál es el nombre común de los nematodos? La siguiente pregunta: forma de reproducción de los nematodos.
Y finalmente, ¿cuál es el control contra los nematodos, que consiste en el fortalecimiento del control natural? Entonces ustedes deberán responder lo que consideren correcto. Bien, y así es como hemos llegado a una clase más de clases virtuales por parte de Universidad Rural de Guatemala, agradeciendo primeramente a esta casa de estudios por permitirme formar parte de su formación académica, y también una felicitación muy sincera a ustedes por haber atendido al llamado que Universidad Rural de Guatemala tenía para ustedes sobre clases virtuales. Agradezco entonces, sería hasta en una próxima que estaríamos tratando los temas de este curso. Muy agradecido, que tengan buen día.